Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, en este día deseamos que la bendición más grande para tu corazón sea la palabra de Dios. Sabemos que por lo que está sucediendo en todo alrededor del mundo, muchas personas han llegado a afligirse demasiado, que hasta se han preguntado que qué será el pensamiento de Dios cuando tiene que ver con esta humanidad. ¿Qué será lo que Dios pensará hacia esta humanidad en este tiempo? Pero en este día, Dios quiere mostrarte cuáles son sus pensamientos para esta humanidad, como fue en el pasado. Y por eso vamos a ver una historia, algo parecida a lo que sucede en este tiempo. Y empezamos estudiando en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 21, el versículo 1 y el versículo 2 dice así: Pero Satanás se levantó contra Israel e instó a David a que pecara contra Israel. Dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, contad a Israel desde Bérseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Entonces, nosotros los que no entendemos lo que sucede aquí, o no entendemos cómo era que se debería de vivir en el pasado ante la presencia de Dios, o cuáles eran las leyes de Dios hacia su pueblo, en especial cuando se trataba de censar o contar al pueblo. Nos preguntamos cuál fue el pecado de David en este entonces. Entonces te explico que en el pasado, sí es verdad, se censaba o se contaba al pueblo de Dios, pero tenía que ser por mandato de Dios. El hombre no se podía levantar por sí mismo, aunque él fuera el rey, y decir: hoy tengo ganas de contar al pueblo de Dios y así lo haré. Sino que sí se contaba el pueblo de Dios, pero cuando Dios decía, no cuando el hombre quería. Entonces el pecado de David fue de que él decidió censar al pueblo de Dios. Envió a su general del ejército a contar al pueblo de Dios, cuando Dios no le había dado permiso para hacer eso. Entonces el pecado de David fue contar al pueblo de Dios sin que Dios lo mandara que lo hiciera. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió por causa de este pecado. Dice que cuando David pecó de esta manera, mandó a su general del ejército, con el ejército, a contar al pueblo de Dios. Y vinieron y le dieron el número de los contados. Pero luego dice en el versículo 7, este acto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, cuando David pecó de esta manera, eso no hizo feliz al Señor, eso no hizo feliz a Dios, sino que causó la ira de Dios por su pecado. Entonces dice que David también reconoció que había pecado en ese entonces. Y dijo: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Se humilló delante de Dios reconociendo su pecado. Luego Dios, al mirar que David había pecado, pero también se había arrepentido, envió al profeta a decirle esto. En el versículo 12 al 13 dice así: Elige o 3 años de hambre, o 3 meses de derrota y persecución por espada de tus enemigos, o 3 días de peste del Señor que destruya en todo Israel. Mira pues, que responderé al que me envió. Entonces David dijo a Gad: Estoy en gran angustia, caiga yo en la mano del Señor, que es grande en misericordia y no castiga, y no caiga en mano de hombres. Entonces vemos que David pecó contra el Señor. Entonces el Señor mandó al profeta y le dice a David: Mira, has pecado, y es cierto que has reconocido tu pecado delante de mí, pero no te voy a dejar sin castigo. Entonces tengo 3 opciones para ti. Elige tú: 3 años de hambre, 3 meses de que tus enemigos te persigan y tú caigas vencido con tu ejército delante de tus enemigos. O elige que el Señor envíe una peste, que el ángel del Señor salga a destruir
a la multitud de Israel. Entonces el profeta le dice a David, elige tú, ¿cuál de estos 3 castigos deseas que el Señor traiga sobre ti? Entonces David le dijo, pues es mejor caer en las manos del Señor, que es grande en misericordia. Entonces el castigo del Señor era la mortandad. Dios heriría con una peste a su pueblo. O sea, el ángel del Señor salía a herir al pueblo de Israel. Y cuando el ángel del Señor salió a herir al pueblo de Israel, dice en el versículo 14, así el Señor envió una peste a Israel y cayeron 70,000 hombres. Entonces David le dijo al Señor, es mejor caer en tus manos que en mano de los hombres. Y el Señor dijo, pues está bien, envió la peste. Y dice que cayeron 70,000 hombres en Israel. Pero en el versículo 15 nos sigue diciendo, y el Señor envió al ángel a Jerusalén para destruir. Pero cuando él estaba destruyendo, el Señor miró y le pesó aquel mal y dijo al ángel que desistiera. Basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Onán el Jubiseo. Entonces aquí podemos darnos cuenta quién es el Dios, el creador del universo entero, tu creador y mi creador. Es un Dios que sin duda es grande en misericordia, tal y como lo hizo David. Porque dice que cuando el Señor se dio cuenta de que grande era la mortandad en Israel, de que Jerusalén ya estaba a punto de ser destruido, ya estaba a punto a quedarse sin habitantes. Dice que el Señor miró al ángel y le dolió, le pesó. El Señor sintió angustia porque la humanidad se estaba muriendo, porque su pueblo iba a terminar todos en muerte. Todo el pueblo de Dios iba a terminar muerto si Dios no lo había detenido. Pero dice que el Señor le pesó. Al Señor le dolió en su corazón esta mortandad y el dolor que sentía el Señor. Y en el dolor que sentía el Señor dijo, detente, basta ya. Dios detuvo al ángel, se acabó la peste. Ya no hubo más mortandad. Luego David se presentó ante el Señor, ofreció sacrificios y todo estuvo bien. Entonces, el mensaje que Dios quiere que tú y yo, amigo que escuchas, podamos entender en medio de esta situación en que se encuentra el mundo entero. Si tú te has preguntado, ¿será que Dios tiene cuidado de nosotros que estamos pereciendo? ¿Será que Dios está mirando el sufrimiento de esta humanidad? ¿O qué es lo que hará Dios a causa de todo esto, de lo que está sucediendo? Pero el Señor hoy quiere decirte que a Él le pesa en su corazón todo este mal que ha caído sobre el mundo entero. Y el Señor pronto ordenará a esta peste que se detenga y ya nadie tendrá que sufrir más. Pero es necesario que alguien se arrepienta, así como lo hizo David, y le ruegue al Señor que desista de este mal con el que el mundo entero está siendo afligido. Así es que Dios quiere librarnos de este mal, así como libró a su pueblo en el pasado. Todo lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de su presencia, orar y rogarle que así como tuvo misericordia de su pueblo en el pasado, cuando esta peste iba a acabar con todo el pueblo de Israel, que así en este tiempo tenga misericordia de toda esta humanidad, para que esta peste no acabe con el mundo entero. Ciertamente, Dios sabe y Dios está seguro de que esta humanidad, por su grande amor, no será exterminado por completo con esta peste, pero que podamos humillarnos delante del Señor y esta vez, una vez más, Dios detendrá esta peste o este virus y ya la humanidad dejará de ser afligido. Dios aflige para salvar, pero el mundo aflige para destruir. Así es que si nos humillamos ante Dios, no seremos destruidos, sino que en Él seremos salvos. Deseamos en Dios que este mensaje pueda ser de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes que escuchan en este tiempo y puedan entender que en realidad Dios es amor y desea el bien de todos. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia
y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea para cada uno de ustedes que escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.